Partimos. Oye, ya. Primero que todo, saludarlos. Buenas noches. Nosotros estamos de noche. Cuando nos vean, tomen el saludo en el momento del día en el que estén. Hemos vuelto con mi compañero y querido amigo personal, don Guillermo Soto, a quien presento, con la segunda parte del programa anterior, que si no lo recuerdan, conversamos respecto al complejo de Edipo. ¿Ya? En aquella ocasión nos faltó un poquito de desenrollar esta maraña y bueno, si no lo vieron, los invitamos también que dentro del canal puedan verlo, ¿ya? Para que no pierdan el hilo de este programa en particular. Guillermo, unas palabras para iniciar, para nuestro público fiel de 3 personas. Eh, Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Guillermo Soto, para los que me conocen, o sea, y para los que no me conocen, también Guillermo Soto, que no me va a cambiar el nombre por 3 huevos. No, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenido a nuestra nueva edición y comencemos sin más palabras, pues. Ya Vamos a pues, hablar de la segunda parte del Edipo freudiano y lacaniano y bueno, para los que les interese el tema y quieran incorporarse y no han visto el programa anterior, les sugiero poder empezar por ahí para eh, poder enchufarse en este programa. Así claro. que, no, por Ya pues, favor, Pablo. si bien está la invitación a que nos vean en el programa anterior, vamos a hacer un resumen rápido como para que se entienda lo que hablamos antes en mayor profundidad. Bueno, Edipo es un mito griego, ¿cierto? Conversamos respecto a eso, de que a Freud le gustaba mucho la literatura y le encanta ponerle esos nombres y esos dramas. Es un drama principalmente el Edipo, ¿cierto? Que sirve como estructura la neurosis originaria, lo que se conoce como neurosis originaria, para los sujetos que somos normales, ¿ya? La salida a la estructura que es lo normal. Hablamos también a grandes rasgos del desarrollo psicosexual, que son la etapa oral, anal, genital, que después se reinterpreta como lo que es fálico, ¿ya? Desde aquí, desde lo fálico, es donde comienza este proceso conocido como el Edipo, ¿ya? Conversamos en aquella ocasión de que, claro, es cuando el niño, la niña empieza a descubrir el placer a partir de sus órganos sexuales y a tener un interés enfocado en aquella zona, ¿cierto? Un interés más, ¿cómo llamarlo? Ayúdame, compañero. Un interés particular, ya se enfoca mucho en aquella zona, ¿cierto? Desde ahí empieza una exploración, empieza una elucubración, empieza a sentir una curiosidad. Desde esta curiosidad comienza el proceso. Bueno, no solamente de la curiosidad, también del deseo, el placer y el ver en el otro, en los demás, focalizado este sentir tan exquisito, ¿ya? ¿Quién es la persona o las personas que están más cerca cuando comienza este proceso? Obviamente, las figuras significativas que para Freud, dentro de esta lógica, es la madre, para el niño y para la niña, ¿ya? Y aquí, si recuerdan el mito, es donde comienza todo este fenómeno, este proceso engorroso que es el Edipo. ¿Qué más podría ser, Guillermo? Me quedé como en lo fálico. ¿Cómo empieza el Edipo?
Bueno, a modo también de aporte a la teoría freudiana, podríamos decir de que tanto para el niño como para la niña, la entrada en el Edipo entra, o la fase predípica, por una fuerte ligación con la madre, porque eh, para ambos géneros el primer objeto de deseo guarda relación con el objeto también de satisfacción, donde la pulsión de autoconservación con la pulsión de placer o erótica, por así decirlo, están de algún momento, de cierta manera unidas. Después esto se va separando. El bebé siente que en el placer de succionar, que es en la etapa oral, eh, aparte de una alimentación, también hay un placer y es donde se van apuntalando las pulsiones en una primera etapa. Por tanto, el ingreso a la fase pretípica, por así decirlo, es una fuerte ligación para ambos géneros con la madre. Donde marca Freud la diferencia es en la salida, que para Freud la niña entra castrada en este Edipo donde empieza a desear al padre, y para el niño la castración representa la salida. Y aquí es donde instala el tema de la diferencia anatómica de los sexos, también que lo planteamos en el programa pasado, donde eh, en la fase fálica, donde está la universalidad del pene, la niña en cierto momento se da cuenta que hay una cierta diferencia anatómica con respecto al niño y ella pasa a tener la falta. Freud dice que psíquicamente aquí ocurre como un proceso donde la niña en cierto punto diría el que posee esto que a mí me falta es el padre, podría culpar a la madre por haberla concebido con la falta, y el objeto de amor se transmuda hacia el padre, como objeto de deseo, digamos, eh, bajo la fantasía de que teniendo un hijo, porque a ella ya le dijeron que el padre, en esta fase fálica, digamos, la niña ya sabe que viene de una función paterna biológica, que es el que concibe, pues, donde uno puede contar la historia de donde sea, por típico la semillita que a mí me contaba mi mamá, ¿sí, cachai? Yo no me imaginaba una relación sexual, entonces me imaginaba incluso el pene de mi papá así medio cacho parado, botando una semilla así, parecía una pepa manzana, una pepa manzana, claro. Pero hay algo en el falo, ¿cachai? De donde uno aporta al poder concebir. Entonces la madre me tiene con esta falta y el padre es el que posee este falo. Por tanto, la castración para la niña representa el ingreso al complejo de Edipo. A diferencia del niño, que la salida del complejo de Edipo está representada por la castración en el momento donde tú explicabas el programa pasado, eh, siente esta amenaza por esta figura donde posee un falo más poderoso que te dice, si sigues deseando a tu madre, yo voy a venir y te lo voy a cortar en el plano más imaginario. Entonces, ahí uno podría decir, cabro, repliega sus pulsiones eróticas, las sublima ahí por la pulsión epistemofílica y ingresa como Claro, a la etapa más o menos escolar. Y esto vuelve a reaparecer en la etapa de la pubertad. Empiezan a la aparecer todas pubertad. estas pulsiones que fueron reprimidas, replegadas y sublimadas. Exactamente. Claro, en resumen, el niño, bueno, en el niño es fácil, está el tema de la organización fálica, que fue lo que comentamos, el complejo de Edipo, amenaza de castración, la introyección o identificación con el padre y el periodo de latencia que en el fondo es donde, bueno, no, perdón, en la identificación con el padre es donde se realiza la formación del superior, la introyección de las leyes, que en el fondo es lo que hablábamos también en programas anteriores, el tema de reprimir completamente, volver tabú el tema del incesto y el tema del parricidio, que es el Edipo en el fondo. El Edipo es un Edipo, era un tipo que mató a su padre y desposó a su madre. O sea, incesto y parricidio. ¿Ya? Entonces, el camino de alguna manera en el niño es fácil porque de la amenaza de castración, te lo voy a cortar, de ahí el niño reprime todos sus deseos incestuosos y, como decías tú, comienza esta etapa de latencia, el intercambio por las pulsiones epistemofílicas, que es en el fondo este deseo como de conocer, que también son mecanismos de defensa, por cierto,
que también tenemos un capítulo anteriormente que pueden revisar. Entonces, claro, Edipo era un hombre y se entiende desde ahí la lógica en el niño varón. En cambio, en la niña no es una amenaza. De alguna manera ella entra en este proceso ya castrada. Ahí es lo que comentaba también Guillermo, que tiene que ver con la cuestión simbólica de que el padre es igual al falo. Y bueno, hace el mismo proceso desde ahí. También ella saca la investidura libidinal del padre, ¿cierto? El deseo y hace el proceso, el mismo proceso que el niño en el fondo de renunciar de cierta manera a, a estar con el padre, el deseo del incesto. Igual, pucha, en esa ocasión también lo conversamos, que era bien controversial y difuso también la explicación que tiene el Edipo en la niña, pero así era Freud. Bueno, Hablamos. y complementando el resumen, disculpa Pablo, ahí es donde fuimos tirándonos el ping-pong con Lacan, que para Lacan efectivamente hay similitudes en el tema del complejo de Edipo, pero no hace esta diferenciación tan radical como la hace Freud entre lo que refiere a la castración. Eh, para Lacan, recordemos que en la etapa del complejo de Edipo no es desear a la madre, sino que ser deseado por la madre, ¿ya? Ser el deseo de la madre, y esto en la fase o en la etapa 1 del complejo edipo lacaniano vendría a constituir, a modo de resumen, tienen que ver el programa anterior, lo que sería el yo ideal, el ser el deseo de la madre. ¿Ya? Aquí los niños lo viven de la misma manera. Ahora, en una segunda etapa, se dan cuenta de que la madre también hay un otro al cual ella desea, que tiene que ver en estas instancias donde la madre no está, o donde también está como, digamos, eh, atendiendo o demostrando afecto por algún otro, que hasta este momento para el niño o niña no es representado como una figura del padre, sino que es una metáfora, digamos. Es lo que Lacan va a llamar la metáfora del padre, que es necesaria y constitutiva para poder atar estos tres registros, que es simbólico, real e imaginario, que lo vamos a mencionar posteriormente. Y de cierta manera, esta figura, este otro que la madre mira, que no es uno, que no es la criatura, es lo que vendría a constituir el falo. ¿Ya? A diferencia del falo freudiano, que es algo más biológico, más fisiológico, que tiene que ver con la anatomía del cuerpo, para Lacan no, este es algo más imaginario, ¿no? ¿Ya? Este otro que la madre desea, que no soy yo, sería el falo. En una segunda etapa, ya este otro empieza a aparecer como una figura, digamos, una figura más representada por imágenes, y algo de simbolismo también hay en eso, pese que la palabra a lo mejor no esté inscrita, pero ya hablamos de que hay un lenguaje inconsciente que lo vamos a tocar en otro momento, para Lacan. Aquí esta figura vendría a ser el que posee el falo. Y aquí es donde la niña podría haber una diferencia, es decir, este posee el falo y entra en una relación romántica con el padre, porque aquí él posee lo que la madre no posee. Y en esta relación romántica también renuncia porque nunca va a poseer el falo del padre, y quizás más adelante cuando tenga un hijo o una hija, su propia procreación, ahí va a tener el falo, donde se repite este ciclo constante del Edipo, porque ese falo va a ser nuevamente el deseo de la madre completo. ¿Ya? El caso del niño también entra en esta rivalidad con el padre, pero aquí hay un tema de potencia, o sea, en una tercera etapa también se da cuenta de que la madre obedece esa ley que está en el falo. Por tanto, él también, como es deseo de la madre, empieza a desear aquello que la madre desea, y el falo pasa a constituir el ideal del yo, y cambia, transmuda este yo ideal de ser totalmente el deseo de la madre por desear aquello que también la madre desea, pasa a ser el ideal del yo, y es la tercera etapa del Edipo, donde también se da cuenta que el padre no posee el falo, sino que también obedece a otras leyes que están más universalizadas, digamos, que
son las cosas sociales. Más adelante podríamos hablar del texto de malestar en la cultura, donde podríamos explicar bien esto Exacto. Buenísima. de Freud, donde habla precisamente que el superior se encuentra en todas partes. Y Sí. ahí es donde vendría la resolución edípica lacaniana. Eso, no sé qué más podríamos seguir complementando con respecto a lo anterior para seguir ahora en nuestra Siento que dinámica. igual se quedaron como algunos detalles, pero vean el programa anterior. Comentar que desde esa perspectiva el Edipo en Lacan de alguna manera igual está más completo. Siento yo como que engloba más cosas, no es tan explícito, como lo decías tú en Freud, es sexualidad, en el fondo. El falo es un pene, el deseo es incesto, es una relación sexual. En Lacan no, son otras las energías que están jugándose, que están experimentándose. Entonces lo convierte en algo más universal. Conversábamos en aquella ocasión también que esto tenía que ver con la relación que tiene Lacan como buen francés con el tema más de la lingüística. Entonces, de alguna manera complementa el Edipo freudiano, lo hace más universal. Eso comentar. Se nos quedaba también de repente el tema de qué pasaba en el caso de los homosexuales, porque claro, lo que explicamos era desde el heterosexual, pues el niño que ve como objeto de deseo a la madre y la niña como objeto de deseo al padre. En esa ocasión también comentamos, explicamos, o sea, tratamos de explicar desde Freud que había una resolución que era pasiva y otra que era negativa. Ya o sea, perdón, positivo y negativo. O pasivo o activo, también funciona como sinónimo en este caso, ¿no? Ujú. Claro, el positivo era el heterosexual, el negativo el homosexual, que en el fondo es hacer la ecuación inversa, identificarse, el niño identificarse con la madre y desear al padre, ¿ya? También comentábamos todas las controversias que puede generar todo este esquema teórico a partir de los movimientos actuales de reivindicación de tanto homosexual como feminista, entendiendo también que otro concepto que no mencionamos era el tema de la envidia del pene, o si lo mencionamos en el resumen. Bueno, si no, Sí. ahora lo hacemos. Eh, ¿Qué más? Yo creo que con eso estamos como para continuar, ¿no? Donde nos Eh, quedamos, como en la salida, en el sepultamiento, en cómo podemos ver esto en el sujeto ya adulto, si es que está resuelto o no, si es que en algún momento se resuelve o no, porque probablemente de este teatro, de este juego original, eh, hay una estructuración que es la forma, la matriz con la cual la persona se relaciona en su vida adulta, de cómo él trata de resolver, eh, de actuar en el Edipo. O sea, si, por ejemplo, si la represión que ejerció el padre en el niño cuando se estaba tocando, eh, cuando era muy manifiesto el deseo, era muy explícita, muy potente, probablemente el sujeto sea un tipo reprimido. Eh, no sé, no se me ocurre otro ejemplo de salida. Mira, yo creo que aquí lo primordial para poder darle la continuidad al programa es la constitución del superyo, que en el fondo Perfecto. la salida del complejo Edipo y es también cómo va a ir determinando
los distintos tipos de neurosis que podemos tener. Neurosis, pensando en estructura de personalidad, con un Edipo resuelto de medianamente normal, pensando la normalidad entre comillas también, eh, también representa, o mejor dicho, tiene manifestaciones patológicas. Y desde ahí podríamos entrar en los ejemplos de cómo se puede visualizar esto en las etapas adultas. Pero yo creo que hablar un poco, Pablo, desde tu parte de cómo se constituye el superyo, el sepultamiento edípico y desde la teoría freudiana, y pegarle el ping-pong a lo que dice Lacan al respecto. Ya, me parece. Me parece. Entonces, nos Claro, quedamos saben que en... esto es gran parte de impro, así que tienen que entender estas acuerdos que tomamos aquí en el pleno programa, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Bueno, parece que en el programa piloto que hicimos, como que les comentábamos que nosotros, esto era una conversación de viernes por la noche en una cantina originalmente. Entonces, La esencia del programa es que sea improvisación, así solamente exacto. nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hablar, nada más, y ahí, aquí es lo que estamos conversando aquí es lo que hay, no hay nada detrás, de fondo. No tenemos tiempo tampoco. No, pues no hay tiempo, no somos académicos nosotros, pues, trabajadores ¿no? de la psicología. Entonces, bueno, ya, nos quedamos en el niño, la amenaza de castración, ¿cierto? La renuncia que él hace al, a su deseo de la madre en pos de mantener su integridad fisiológica. ¿Mm? Hay un proceso aquí que tiene que ver con la identificación y la introyección. ¿Qué significa esto? Que el niño, al identificarse con el padre, de alguna manera lo pone dentro de él, lo graba en el inconsciente, graba su ley, ¿ya? Ahí podríamos hacer el pimponeo con Lacan en el sentido de que el padre también proviene de este proceso, de esta línea en la cual se van introyectando las leyes. Y también que las leyes van modificándose en los distintos periodos, en los distintos tiempos. Quizás la ley, no sé, pues del mono del que venimos no era como la que tenemos ahora. Quizás hay periodos históricos en que eran leyes mucho más represivas que las que pueden existir ahora. Entonces, el yo se empieza a constituir con el super yo, ¿sí? Y la lucha con el ello. El ello es el deseo, el super yo es la ley que el padre le impuso al niño, y desde esta lucha, desde esta dialéctica, emerge lo que es el yo. Sí, te estoy escuchando. Ah, No, como el Lacan, el señor Lacan, ¿qué dice al respecto? uff, ya, ¿qué dice el señor Lacan al respecto? Mira, si Freud era volado, weón, en opio, en cocaína, weón, no sé qué chucha se volaba Lacan, weón, pero todavía no encuentro el estupefaciente que me haga pensar como este weón, así. Ya, a ver, partamos. Lacan, la constitución del yo lacaniano vendría, primero, pensemos un poco en las bases de Winnicott, de una estancia que Lacan tuvo en Inglaterra, donde Winnicott empezó a hablar de la teoría del apego, ¿cierto? Claro. Y basa mucho el tema del apego seguro y el vínculo en cómo se sostienen estas relaciones primarias con este objeto de gratificación, de deseo, de alimentación, que es para todos los psicoanalistas el objeto, o sea, el pecho materno. El pecho materno.
como quieto, incluso. Un paréntesis, Guillermo, Winnicott era un psicoanalista también, que él observó mucho a los niños, a los infantes, al bebé. Por eso fue un gran aporte, porque entendamos que psicoanalistas anteriores, incluso Freud, no trataba mucho con bebés. Así. ¿Quién más trabajaba con niños? Anna Freud y Melanie Klein. Pero Winnicott fue un gran aporte. La línea del psicoanálisis inglés, po. La línea del psicoanálisis inglés que se basa mucho en el estudio de los niños. Creo ¿ya? que A también, diferencia de... perdón, creo que Bien, también estaba la nieta de Napoleón Bonaparte en ese grupo de... Pepe Botella. Marie Bonaparte. La sobrina nieta de Pepe Botella estaba metida ahí. ¿Viste? Si todos locos. Claro. Oye, Pues, perdón por interrumpirte, sí, pero claro, como para explicarle a los oyentes que no cachaban quién es Winnicott y por qué es tan importante en el desarrollo de la teoría. Ellos aportaron harto con el tema de los niños, siendo que Freud basó sus teorías principalmente en la observación y el análisis de adultos. perfecto, Continúa, gracias. Juan. Bueno, y yo también voy a hacer un paréntesis un poquito así para decir Pepe Botella porque lo asocio a la nieta de Napoleón. Pepe Botella es José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, un curahuilla, que cuando el rey Fernando VII es tomado prisionero, que es la época en la que acá en Chile a propósito se aprovecha de hacer la primera Junta Nacional de Gobierno, que no es la independencia, pero eso es historia. Bueno, Fernando VII es tomado prisionero, y no es tomado prisionero, Napoleón le puso una pensión, un castillo, que al final lo soltó, bueno, porque era más barato tenerlo suelto el weón que mantener al rey, pues, bueno. Y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte en el rey del castillo de España, el rey de España. Y él, bueno, como era bueno para el copete, decían Pepe Botella. Por eso lo asocia a la nieta de Napoleón. Bueno, ya. Gracias por en Es todo el caso el padre aporte. de Marie Bonaparte. Ya, pues gracias por la aclaración con respecto a Winnicott. Sí, se me fue a decir. Son los aportes del psicoanálisis inglés. ¿Ya? El estudio mucho de los niños. Bueno, Lacan estuvo en Inglaterra un tiempo y en su estancia estuvo juntas con Winnicott, y él, en esta teoría del vínculo o teoría del apego que Winnicott va trabajando con respecto al amamantamiento, Lacan se da cuenta de que en estricto rigor el amamantamiento pasa a ser un soporte en las primeras constituciones del sujeto, el yo. ¿Ya? Y aquí realiza una teoría que es bien compleja de entender, pero vamos, voy a tratar de explicarla de la mejor manera, que es el estadio del espejo, donde Lacan lo divide en tres etapas. La primera etapa, el bebé, digamos, en la etapa de amamantamiento, mira la mirada de la madre, ¿ya? Se refleja en la mirada de la madre, pero podríamos pensar de que aquí no hay una noción de que esa mirada de la madre está enfocada a la criatura como sujeto independiente. Hasta ese momento, la mirada de la madre es la propia mirada de la criatura. ¿Ya? No sé si logro explicarme bien, pero aquí están como las primeras bases de la constitución del registro, de los registros simbólicos imaginarios en esta jugada. Porque en una segunda etapa, el bebé o la criatura va a mirar la mirada de la madre, pero también pasa lo que hablé en los tres tipos del Edipo, hay una noción de que hay otros actores en el escenario, que la madre también puede mirar a un otro, y muchas veces ese otro es el mismo, y todavía no logra darse cuenta de que ese otro es el mismo.
Claro, porque ahí se entiende que hasta ese momento, como no hay una estructura psíquica definida, por llamarlo de alguna forma, el niño es una parte, una extensión de la madre y viceversa, son uno. No existe aún lo que se conoce como propiocepción, así los límites que tiene uno y los límites que tiene la madre. Por eso, no sé si los que son papás o han visto a los bebés que se sorprenden mucho cuando se empiezan a mirar las manitos o los pies, o no sé, pues, si le ponía un guate a una guagua, ¿cachai? La guagua como que al rato así como que mira, pues así como que no cacha que, oye, ¿por qué le vaya a poner un guate a una guagua? Pero hay Sí. cachado así como que Ahí, no cacha ahí salió ¿qué diría Melanie Klein con la teoría de la el agresividad, güey? ejemplo de mierda que di, weón. Lo que se le hace es esto, güey. De Ah, claro. aplaudirles para que busquen. Eso es lo que se hace, no un guate. La mea proyección, ya. Bueno, en una tercera etapa del estadio del espejo, hay una articulación que es fundamental para el psicoanálisis lacaniano, donde esta criatura se da cuenta de que aquello que la mirada la busca de la madre es él como, o ella como criatura independiente. Y esta articulación es súper importante para las constituciones del superyo, porque para pasar a la cuarta etapa del estadio del espejo, perdón, dije que eran tres, pensando en el Edipo, estas son cuatro. Aquí, las primeras bases de la constitución del yo habla que son agresivos, porque cuando me empiezo a reconocer que aquello que mi madre mira o aquello que se refleja en el espejo soy yo mismo como sujeto independiente, con manos, ¿cachai? Lo que explicaba Pablo, las primeras bases son agresivas, son odiadas. Aquello que yo odiaba soy yo, po. Yo soy aquello que odiaba porque mi madre miraba, que no sabía que hasta el momento que era yo, pero odiaba, porque me quitaba el amor de mi madre, soy yo mismo. Entonces son las primeras bases de la constitución del super yo. Bueno, ahí se está reconociendo como yo, pero también del super yo agresivo, que viene desde fuera. Porque no digamos que el super yo es amigable, si eso Mm, es el causante de todas las neurosis es el super yo, las distintas formas de exacto. cómo se atraviesa la ley, ¿ya? Entonces el yo en cierto punto se defiende, que aplica los mecanismos de defensa que vimos de Anna Freud la otra vez, pero aquí en esta etapa este yo para Lacan se constituye en primera fase agresivo, aquello que yo odiaba soy yo mismo. Y de cierta manera, aquí habla, porque, a ver, si hablamos primero de los registros simbólicos real y imaginario en una primera etapa, se habla que lo simbólico tiene que ver con las palabras, los significantes, que ya lo mencioné, pero no sé si puedo volverlo a decir ahora, que Sí, para Lacan dale. un significante no es una simple ecuación como la que hacía Saussure a través de la teoría de la lingüística, que para Saussure un significante cobraba un significado cuando tenía, digamos, una representación acústica ya a un objeto. Esta tijera, voy a volver a sacar las tijeras que yo la ocupo aquí mucho. Si viera el que está pegado. Y la cierro, después no la voy a abrir. Ya, el, la tijera, la palabra tijera, representación acústica y tiene el significado. Para Lacan no es tan simple. Para Lacan un significante viene a cobrar un significado recién cuando viene a tener como una representación virtual asociada a otro significante, y ahí es donde yo hablaba del tema del diccionario. Para definir tijera, primero tú tienes que definir objeto, puntúo o cortopunzante que sirve para cortar papel, y cada uno de esos es un significante que tienes que definir también, pues, que es un Mm, objeto, que es un filudo, que es papel, ¿cachai o no? Papel viene de la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Y esto te da una vuelta por todo el diccionario. Entonces, no es tan simple el significante para Lacan. Para Lacan, el registro simbólico tiene que ver con los significantes, con las palabras, el lenguaje ya articulado con el que estamos nosotros, con el mm, que convivimos. Lo imaginario tiene que ver con imágenes, y en un principio lo real
tiene que ver con este resto que queda cuando se pasa de este sujeto que al principio no era constituido como sujeto, que no había nada antes de eso, a los otros dos registros. Esto que queda, esta huella, este resto, es lo que acá en un principio se define como lo real, que no es la realidad, no es la realidad objetiva que nosotros estamos aquí conversando, no, eso es lo real. Pero aquí en el estadio del espejo se dice que cuando en la cuarta etapa, cuando entra la criatura a reconocerse como, como sujeto independiente, como sujeto aparte de la madre con mano y todo, eso es lo que vendría a constituir el moi. Y perdón, yo hablo un poquito de inglés, pero para el francés soy como el hoyo. Moi. Habla de los cheses, el moi y los cheses. Los cheses serían como los yoes, ¿ok? Y el moi, a ver cómo explicarlo, acá lo define como un hilo, como un collar que sostiene estos cheses. ¿Y estos cheses qué van a hacer? Precisamente estos restos que nos van a acompañar toda la vida, porque cuando la criatura se define como sujeto, también se da cuenta de que antes de ser había un era. Todo esto, este placer que yo conocí en la etapa en la que yo no me definía como sujeto, era yo, cuando pensaba que no era. Esos restos van a ser los cheses y van a colgar del moi. Si el moi no se constituye como sujeto independiente, con figura, con límites corporales, no va a haber quien cuelgue estos cheses. Por tanto, ahí caemos en la psicosis, ¿cachai, no? Tiene que estar el moi constituyendo estos cheses. Esa es la constitución del yo para Lacan. No es tan... Toma muy en consideración esta lucha entre el ello y el super yo, pero para él tiene que pasar por esta operación primero del reconocerse como figura independiente. Y Claro. estos restos de los que hablamos, de los que hablo, en los que yo era, esos restos, en este nuevo seminario de Lacan, van a constituirse como el nuevo nudo de lo real. Esto que yo era, pero que nunca experimenté como sujeto. Y se tiene que anudar o entrelazar con lo simbólico imaginario. Creo que Claro. lo dibujaste ahí, que te vi con un labio, Así ¿no? es, parece No, un, no, conoce, parece no, un conocer, pico. no, no conocer a mi compadre. Bueno, ahí están los diagramas, el objeto, el elemento del medio, el conjunto, pertenece al conjunto A. Teoría de conjuntos, pues, Claro. Oye, sí, pues, mira, estaba pensando en que Maturana y esta idea de que la realidad la construyen las palabras, al final, y la realidad no como ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio, que eso es de la física. Acá la realidad es como uno la puede interpretar a través de las palabras, claro, y estos es, ¿cómo? ¿Ceses? los cheses. ¿Ceses? Claro, de alguna manera son estas sensaciones inefables así eh, se han preguntado por qué no tenemos recuerdos o empezamos a tener recuerdos a partir de cierta edad. Es precisamente Por porque eso. ahí está el collar del que habla Guillermo. Gracias, puta, qué buen ejemplo, weón. Gracias. Eso. Todo lo que nos cuentan atrás. No, es que tú cuando naciste eras aquí, bla, 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 te pasó esto. Uno tiene recuerdo a partir de lo... Mi primera imagen que tengo, mi primera imagen y hermosa, y yo creo que no la tendría porque mi papá me grabó, fue mi cumpleaños número 4. Y tengo una pura imagen vestido con una camisa verde. De ahí para atrás no tengo. Todos los para atrás son relatos. Y hay un contador que contaba esa historia, antes de que yo Exacto. apareciera como un contador, ¿ya? Como un relatador. Ya había un relato. Eso es lo que esos restos vienen a ser los yeses y esto que me vengo a constituir, este collar que lo sostiene. Si no aparece este collar, nos quedamos en lo real. La psicosis, que vamos a darle otro capítulo, sí o sí, porque hemos hablado todos los capítulos hemos hablado de neurosis, no hemos hablado de la psicosis, que es donde viene la forclusión del padre, que, como les dije, es necesaria la metáfora del padre aquí, es necesaria sí o sí,
que aparezca este otro que constituye al falo, aquel otro que la madre desea que no soy yo, para que se constituyan estos tres nudos. Si el padre no aparece en lo real, en lo simbólico, perdón, o en lo imaginario, como imagen, y en lo simbólico como significante padre, sí o sí va a retornar, pero va a retornar en lo real. Y ahí es donde queda atrapado el delirio. En el fondo, el escucho a Dios, o me convienen las fuerzas demoníacas, es el delirio de la voz del Padre tratando de retornar. El super yo, Dios, pensemos, los esquizofrénicos siempre están, sus delirios permanentemente, aquí estamos dando ejemplos, aquí ya entramos en la fase de los ejemplos, porque ya mucha teoría, no tenemos mucho más que hablar, yo creo. De mi parte no hay nada. Pero entremos los ejemplos. En la Dale. psicosis, por lo general la esquizofrenia el delirio está enfocado en ser de la sensación o la convicción, digamos, el juicio de realidad que está alterado, de que me gobiernan fuerzas externas, de que me hablan ángeles, de que me hablan demonios, de que el diablo me manda para esto, o que Dios me está mandando a hacer esto. Eso es la metáfora del padre tratando de retornar, pero retorna en lo real permanentemente, porque la madre no te dio la posibilidad de entender de que ella puede desear a otro. Entonces tú te quedaste atrapado en el deseo de la madre. No constituiste estos otros planos, lo que hablé del estadio y el espejo. No constituiste el MUA y todos estos temas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el delirio, te quedas atrapado en el delirio, pero es la ley tratando de entrar, pues. En la paranoia, que también es un tipo de psicosis, que se mezcla también en la esquizofrenia, pero hablemos de la paranoia como la paranoia sola. También, pues, me persiguen, todos me quieren hacer daño. Eh, no sé, me están envenenando el jugo, weón, o salgo a la calle, weón, y todos me quieren pegar, ¿cachai? Estos elementos persecutorios, es la ley del padre, es la amenaza de castración Te que te está meten tratando chip de retornar ahí. con la vacuna. Te Claro, van a meter un exacto. chip para controlarte, pues, weón. Una fuerza que más encima, si se fijan en el tema, aprovechando el ejemplo de las paranoias, siempre son, los conspiranoicos siempre hablan de cuestiones que no saben quiénes son. Dicen así, no, pucha, los masones, no sé, los Illuminati, siempre son abstracciones, ¿ya? Porque no está, son puras abstracciones, son esas energías de las que tú hablas, del padre tratando de retornar. Una cuestión que es más poderosa que tú, pero claro, no la puedes imaginar, no la puedes volver imagen, ni tampoco significar. Por eso es abstracta, siempre son fuerzas, siempre son cuestiones, energías, ¿cachai? Cósmicas y weás que son superiores a ti, ¿cachai? Que no las puedes ver, es como pucha, no me voy a meter con las religiones mejor. La gente se puede ofender, pero eh, En no los sé si... fanatismos, ¿Mm? en los ¿Cómo? fanatismos, en los Sí, fanatismos tal vez. sí, pues sí. De todas maneras, pues, los fanatismos y cuáticos, 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 cuáticos. Ahora, también apuntando ya como para finalizar el tema de la constitución del super yo desde Lacan, me faltó esa parte y voy a dar un ejemplo también que se me acaba de ocurrir. Eh, como Lacan, el yo se empieza a constituir con un otro. Esto es exteriorizado, ¿ya? También se empieza a construir a través de la introyección de todas estas imágenes que vienen a lidiar un poco con el ideal del yo que yo empiezo a adquirir como sujeto. Porque, por ejemplo, para ser querido tienes que obedecer a ciertas normativas. Ahí es cuando entra la mamá a decirte, tienes que ser ordenado, tienes que... Ya veces ahora el niño en toda esta fase súper omnipotente, narcisista, egoísta, pues, weón. Y llega tu amiga, ¿cachai? Y la mamá invitó a su amiga que también tiene un cabro chico más o menos de la edad tuya, weón, o un poco mayor, un poco más pendejo, peor, weón, y te lo instala, ya, o sea, yo voy a estar con mi amiga primero, ¿cachai? Te instala ese deseo, yo voy a estar con un otro,
Y tú hazte cargo, weón, de jugar con este caro chico que viene a ocuparte tus juguetes, te pesca el juguete que más te gusta, weón, tú empiezas a llorar, los amigos, ay, compartan, si tienen que ser amigos. Frases súper yoicas, ¿ok? Ahí estamos, te estamos regulando. Yo no quiero prestar mi juguete, pues, weón. Si a esa edad uno no es sociable, uno es súper individualista. Entonces, no quiero prestar, pero ahí aparece el otro a decir que para poder ser un niño bueno, para poder ser un niño querido, tienes que ser generoso. Después tenés la cagada en tu pieza, weón, puta, a ti te gusta tener tu juguete allá porque a lo mejor estáis jugando a la guerra, pues, weón, tiraste el soldadito para allá, ¿cachai? Y te estáis pasando la media película y no, tenéis que ordenar, pues, weón. Entonces ahí viene el ir estructurando. Eso es lo que se habla en la neurosis, el goce en el síntoma. ¿De qué goza uno? De lo que no es. El neurótico obsesivo, que lo obligan a ser generoso, lo obligan a ser limpio u ordenado, él más adelante, o sea, en esa etapa, introyecta ese deseo del otro, yo ideal, como un ideal del yo, pues yo tengo que ser así para poder ser querido, para poder ser aceptado, pero que choca constantemente con lo que yo deseo ser realmente, lo más genuino. Ese es la neurosis obsesiva, por ejemplo. El Claro. neurótico obsesivo sufre por ser ordenado. A algunos no le gusta ser así. No le gusta tener que devolverse a pensar de que dejó la cocina prendida, porque más encima algo sabe que no la dejó prendida, ¿cachai? Pero ahí hay algo del eterno cuidado de las frases superyoicas que, oye, se precavido, weón, puta, no toquís los enchufes, ¿cachai? Para que se vaya entendiendo. Entonces, se instalan en esto y luego goza de ser lo que no es. El goce lacaniano no es el placer. El placer es la simple descarga pulsional. Mm. El goce es yo gozo de lo que no soy. Yo gozo en el síntoma. Sufro. Sí, de todas maneras. Y claro, y esto se va inscribiendo en el inconsciente durante toda la infancia. Claro, no estamos diciendo que los padres o las madres lo hagan de maldad o como perversión, pero quizás son sus deseos eh, que se proyectan en el niño y el niño quiere ser eso que la mamá desea. Entonces, no sé si se han fijado, por ejemplo, cuando los niños entran a kinder, no sé, le hacen dibujar qué quieren ser cuando grandes, en circunstancias de que, weón, podéis tener 30 años y no saber cuál es tu vocación, po, ¿cachai? Es súper complejo, pero ya la weá ve un Te digo cabrochito una de cosa. kinder que quiero ser veterinario, quiero ser médico, quiero ser astronauta, quiero ser, no sé, pues, weón. ¿Cachai, niño? Y ahí tú decís, no, pues, weón, él no quiere ser veterinario. La mamá quiere que sea veterinario, el papá quiere que sea veterinario, los otros, él está deseando ser el deseo del otro. ¿Cachai? Mira, qué buen ejemplo también porque me empiezo a acordar de mí mismo, güey. Cuando era pendejo y yo me preguntaban qué quería hacer cuando grande, yo tenía una chorrera buena así de mezcla entre el ideal del yo ideal, pues, y vaya a ver la confusión, porque quería ser actor, que siempre me gusta, creo que la psicología se entrelaza mucho con el teatro, Sí. por el tema de la personalidad que ya lo hemos mencionado. Y el resto eran puros yo ideales, actor, doctor, abogado, no sé qué, bla, 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 bla. Pero todo eran cosas que yo no quería. Y a lo mejor tenía que ver esta multiplicidad de factores o de ¿cómo se llama?, de carrera, porque siempre me instalaron desde chico que para ser exitoso, primero que hay que ser exitoso, Claro, primero y que para todo hay ser que ser exitoso, exitoso. ¿cachai? Y segundo, para ser exitoso tenéis que ser profesional. Ya, me acuerdo que mi mamá me hablaba incluso de las reuniones sociales en las cuales tú tenías que ir presentando a los profesionales de acuerdo a la categoría. O sea, no podías presentar un enfermero antes que un médico, pues, bueno. El doctor Claro, tanto, pues el enfermero había tanto, toda una ¿cachai? jerarquía, un protocolo jerárquico. Puros yo ideales, pues, bueno, puros yo Mm. ideales. Al final te juro que nunca, 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 de todas las putas profesiones que dije que iba a hacer cuando chico, nunca nombré psicólogo, weón. Y mira, soy psicólogo y no soy exitoso, weón. Se los digo. Me pasó igual, weón. De hecho, no soy exitoso, los ven tres hueones. No, ahora tranquilo, sí. Todo va a aprender, No, va a aprender, va a aprender, va a aprender. no, hermano, me encanta hacer este programa porque, Oye, puta, ha sido uno de los mejores proyectos que me han propuesto, porque en este caso fuiste tú. Y de hecho, el que ha aceptado. gracias, gracias, compa. Era la idea y era
compañero ideal, po, brother. Oye, imagínense lo terrible que es esto, porque muchas de las depresiones, de las psicopatologías provienen de esto, po, de la frustración de repente de que el ideal del yo está súper alejado del yo, del yo ideal. Entonces, mientras más lejos está, más es el sufrimiento. En una sociedad Exactamente. también como esta, que es capitalista, que no es solamente el deseo de tu padre, de tu madre, sino que de un sistema completo. El sistema completo te está pidiendo que seas de determinada manera. Entonces, cuando no lo eres, eh, es terrible. Sí, Un creo que fracaso, un fraude. el fracasado sufre Dame, y de repente dame hay un gente segundo, que... Pablo. Sí, claro. ¿Lo pausamos un rato? No, no. Ya. Ahí Guillermo me dejó con su significado, o sea, con su símbolo. ¿Qué sale? ¿Aparezco en la cámara o no? ¿Se apaga? No dice Guillermo. No sé si al pasarlo a YouTube va a aparecer tu nombre ahí en el cuadrado del lado, quizá aparezca en negro. Y ahora. Ahí ha No, es vuelto. que sé lo que pasa es que está esperando un WhatsApp importante, pero era contestarlo nomás. Vale. Eh, claro, lo que tú mencionas, eso es, chiquillo. De repente a veces uno también se da muchas vueltas y ahí aparece Pablo con lo práctico para lo que dijo antes también de los recuerdos que sugiere, fue espectacular. Ese es el MOA. Y lo mismo ahora, pues esto de las neurosis se van creando entre más lejanía exista entre el yo ideal y el ideal del yo. Y en el segundo, o el primer capítulo real que tenemos, pero porque el primero fue piloto, pero digamos en la segunda grabación que hablamos de la culpa, ya tocamos este tema, pues, donde también acercarse al yo ideal o sea, perdón, al ideal del yo y alejándose del yo ideal, te va generando culpa a través de estos sentimientos inconscientes de culpa de los que hablaba Freud, pues, de la separación primaria con la madre. No, cabros, no hay culpa, aquí no hay deuda, no hay ataduras con un otro, o sea, hay que realmente hacer lo que uno quiera, siempre y cuando eso no vaya en daño. O sea, yo creo que no hay que ser malo, sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten. Oye, Que eso es lo más que pueda. estaba pensando igual yo soy fanático de Amy Winehouse, como que lloré cuando se murió, así, de ese toque. Eh, que ella cumplió con el ideal del yo de su padre, po. La otra vez leía, porque su padre era un músico de jazz, de cantina, ¿cachai? El tipo era un músico así, pucha, no sé si decir mediocre, pero era un tipo que, si bien disfrutaba de lo que hacía, nunca tuvo un éxito así tan potente como la hija, el que tuvo la hija, ¿cachai? Y ella sí logró lo que quería el padre en el fondo, fue ese ideal y mira lo que le pasó. Po. Quizás la muchacha no estaba ni ahí con ser cantante, po, con ser estar ligada al mundo de la música y tener tanto éxito. Quizás no lo supo Quizás, sobrellevar porque, quizás por ¿cachai? eso se suicidó, Sí, pues. porque la loca incluso salía a cantar, weón, En con el los vaso de estupefacientes ahí whisky. mismo. Sí, pues sí, No, estaba ahí mismo. así que eso, mi querido amigo, yo creo que hemos concluido súper bien el tema, dimos los ejemplos, ya llevamos más de una hora de programa, Oh, no me di aún me ni queda. cuenta, compañero. Mira, qué No, entretenido. está súper entretenido, pero todavía nos quedan cosas que hacer, así que definamos el tiro de lo que vamos a hablar la próxima semana, o sea, o la Mm, próxima edición. ¿Sabéis qué? Conversemos. Porque igual tú habías propuesto el tema del malestar en la cultura y está preciso.
Pero ese otro Sí, tema, bueno. como que antes, así como de estos que podríamos hacer 2 capítulos, hasta 3 incluso, porque, cacha que aparte el tema de, fue uno de los últimos libros que hizo Freud, si es que no es el último, ¿cachai? Parece que es el último, hermano. Si es que no me equivoco, Claro, parece. y el loco ya estaba así, pero en una volada súper nietzscheana, así muy influenciado por Nietzsche, más encima ya tenía cáncer de tanto jalar, el weón le pusieron un paladar de madera, y el tipo estaba así muy, muy con la pulsión Tanática. Tanática. tanática, Tanática. tanática, tan, Oye, tánica, iba a decir. entonces hagamos lo mismo, pues, weón, cuando estemos en ese punto con la desmandibulado, hablamos del martillo de Lorenzo. Pero de madera no, pues, weón. Ahora hay otros materiales, pues, weón. Ya, pues, mira, sí, conversémoslo. Es que Ya, por eso bacán. te decía, porque también tal vez darle la continuidad con la forclusión y la psicosis, pero bueno, ahí lo conversamos. Ya. Pero, como siempre, un placer. Oyentes, 3 hueones. No, los quiero. No, los quiero. Oye, y saludo a todos los que nos ven No, nos sí, oye, siguen. a todo esto de broma tenemos hartas visitas, weón. Sí, Los sí, programas sí. yo los he visto hartas visitas. Tenemos Lo que hartas sí les visitas. pediría más like o dislike, más comentarios, como siempre. Eso. Claro, porque eso es lo que cuenta al final. Si nuestra idea en algún momento, mira, igual no lo hacemos por plata esto, pero sería bonito poder capitalizarlo porque no nos sobran las lucas, pues entonces la manera de hacerlo es con los comentarios y con los likes, para que se vea ahí en la plataforma de que tenemos seguidores y todo eso, porque eventualmente ahí es cuando te empiezan a poner auspicio y todo ese tipo de cosas. Ahora también dentro de las personas que nos ven, si tienen conocidos que se interesan en ayudarnos con los temas como de edición y producción, porque nosotros dos, pucha, es súper artesa lo que hacemos, pues, ¿cachai? También sería interesante poder contar con ese tipo de apoyo. Y si no, pucha, con que nos vean y les caigamos bien, nos basta y con entregar nuestros conocimientos, compartirlos. Somos seres comunitarios ante todo. Y eso como para ir cerrando, po. Un abrazo para todos, para todas, y nos estaríamos viendo la próxima semana con otro tema interesante, ¿ya? Los queremos mucho y eso, po. Nos vemos también, querido amigo Guillermo. Nos vemos. Chao, Cuídense. chao.